Indicas cuando demos. Sí. Voy a apagar mi micrófono y ahora sí voy a comenzar a admitir a todos. Perfecto. ¿Listos? Listo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del licenciado Juan Isidoro Luna Hernández, quien es el presidente del capítulo Nuevo León de la Mexicana Colegio de Abogados, les doy la más cordial bienvenida. Él se disculpa porque anda lleno de pendientes y no puede acompañarnos en este momento. Quizás en unos instantes más se incorpore a nuestra charla. Tenemos hoy un invitado de súper lujo, un amigo mío. Nos conocimos hace un par de meses. Bueno, yo ya lo conocía por Twitter, por sus intervenciones y artículos sobre el sector energético. Adrián Dujalt. Adrián, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hacia dónde se dirige la industria petroquímica. Antes que todo, bueno, yo quiero, darte las gracias, reiterarles a todos los oyentes que estamos a sus órdenes que se inscriban al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados o a los capítulos de sus respectivos estados. La barra nacional está haciendo grandes esfuerzos para atraer a todos los abogados, para atraer el debate académico, el debate jurídico de diversos temas. No podemos solamente quedarnos como en la parte del razonamiento jurídico y dejar otras disciplinas a un lado. Tenemos que tener un pensamiento multidisciplinario. Y bueno, Adrián, cuéntanos de ti rápidamente. Tú eres economista. Bueno, aquí tengo tu biografía, pero mejor tú dinos. ¿Eres economista? ¿Eres qué? A ver, cuéntanos de ti. Pues me han preguntado que si también soy ingeniero, pero ninguna de las dos cosas. Yo estudié negocios internacionales en la Universidad Veracruzana, pero vengo de familia petrolera, ¿no? O sea, mi padre, mis hermanos, primos, tíos, etcétera, tías, trabajan en Pemex, principalmente en la parte de refinación y petroquímica en el sur de Veracruz, ¿no? En Minatitlán. Y pues desde hace mucho tiempo me interesa este tema, ¿no? Y pues posteriormente, a la hora de estudiar una maestría y doctorado, pues enfoqué mi trabajo de investigación en la maestría y en el doctorado en torno a la industria petroquímica principalmente. Padrísimo. Y aquí estamos. Excelente. Voy a leer tu biografía rapidísimo y quizás voy a cortar unas partes porque está muy largo. Y bueno, Adrián Dujalt es becario postdoctoral en estudios de energía en México para el Centro para los Estados Unidos y México del Centro de Estudios sobre Energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice University. También es profesor asociado en la Universidad de las Américas de Puebla, donde su docencia se enfoca en geografía económica, estrategia corporativa y temas energéticos en el norte de México. Te interrumpo. Ya no estoy asociado a la UTLAP, tengo que actualizar eso. Perfecto. Pero sí, fui profesor de las Américas de Puebla. Gracias por la precisión. Su principal investigación está relacionada con la dinámica energética en América del Norte, desarrollo del gas de esquisto en Estados Unidos y la reforma energética de México y su efecto en las cadenas de valor de la industria petroquímica, la producción alimentaria de México. Y bueno, Adrián finalmente tiene un doctorado en geografía económica por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Adrián, bienvenido. Tienes ya eres amigo de la barra de abogados y bueno, ahora sí, adelante con tu exposición. Ok, gracias Marcelo y a la barra de abogados también por la invitación para discutir este tema pues que yo considero importante y pues también muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Por tomarse una hora de su tiempo para escuchar esta plática, ¿no? Y sí, bueno, soy becario postdoctoral o postdoctoral fellow en el Instituto Baker de la Universidad de Rice. Desde el 2017 que estoy allí, pues como se trata de un think tank, tiene uno la necesidad de decir mucho, bueno, un poquito de muchos temas, ¿no? Y aunque he tratado de enfocarme al tema de la petroquímica, México, etcétera, ¿no? Y pues me gustaría empezar con hablar
¿dónde estamos parados, no? ¿O qué es lo que hemos hecho o dejado de hacer en cuanto a la petroquímica? Entonces, la primera mitad de mi exposición se va a tratar sobre qué es lo que hicimos en el pasado, ¿no? En los 60, 70, y les voy a enseñar unas gráficas al respecto, y en dónde estamos parados hoy en la petroquímica, ¿no? Principalmente en lo que respecta a petróleos mexicanos. Entonces, voy a empezar a compartir una gráfica, bueno, una presentación con varias gráficas, ¿no? No sé si ya la puedan ver. Marcelo, ¿la ves? Sí, la veo. Ah, ok. Muy bien, entonces voy aquí a ajustar el tamaño nada más. Y bueno, aquí empezamos, ¿no? Pues básicamente la industria petroquímica empieza en este país en la década de los 60, como podemos ver en esta gráfica, en la primera, ¿no? Y fue una época en la cual la participación del Estado o el impulso del gobierno fue fundamental para hacer crecer esta industria, ¿no? Y como pueden ver, el número de productos que México poco a poco empezó a producir en estas décadas, de los 60 a los 80, pues aumentó significativamente, ¿no? Podemos ver que, bueno, según datos de Pemex, se empezaba con una producción alrededor de 4 materias petroquímicas hasta llegar a 46, alrededor, más o menos, ¿no? En finales de los 80, ¿no? Entonces, esto, como pueden ver, aquí tiene un impacto importante en la producción, ¿no? La producción creció de 100,000 toneladas en el 60 a, pues, 16, casi 17 millones en 1989, ¿no? Entonces, podemos decir que esta fue una época de crecimiento acelerado por parte de la petroquímica de Petróleos Mexicanos, aunque hay que resaltar, el contexto era diferente, ¿no? Y bueno, en esta gráfica podemos observar básicamente la trayectoria de la industria petroquímica en México, bueno, la de Petróleos Mexicanos, en una sola gráfica, ¿no? Desde los 60 hasta el 2019. Entonces, la primera mitad coincide con lo que les decía anteriormente, que fue un desarrollo acelerado, impulsado desde el gobierno. Entonces podemos hablar de la expansión del petroquímico de Petróleos Mexicanos en las primeras 3 décadas, ¿no? Después, como ven a la mitad de la tabla, hay un periodo de transición, ¿no? En el cual el Estado poco a poco empieza a replegar su actividad, ¿no? De tener un papel preponderante en el desarrollo de la industria a prácticamente abandonarla, ¿no? Pero vean los números en la década de los 90, ¿no? Y todos los acontecimientos que ocurrieron en ese entonces, ¿no? Y fue una década en la cual, pues, los volúmenes de producción fueron significativamente altos, ¿no? Entonces podemos decir que según la gráfica, bueno, y los datos de Petróleos Mexicanos, casi 20 millones anuales, ¿no? Durante los 90s. Pero a partir de la segunda mitad de los 90s empezamos a ver cómo esta industria, pues para el Estado ya no tiene el valor o el carácter estratégico que tenía a principios de la década, bueno, en la década de los 60, 70, 80. Y poco a poco el Estado empieza a replegarse, ¿no? Y hoy hay una contracción tremenda durante la época de Ernesto Zedillo, ¿no? Después se mantiene más o menos constante y bueno, es también durante la época de el sexenio anterior donde empieza a caer pues significativamente la producción, ¿no? Pero y bueno, y vean, ¿no? Creo que pasamos de alrededor de 12 millones de toneladas en el 2012, 2013, y ahorita estamos en 4.3 millones de toneladas de producción en el 2020. ¿Y qué impacto tiene esta caída en la producción? Pues básicamente lo que ocurre es que dejas a la planta productiva nacional, la usuaria de todas estas materias primas petroquímicas como el amoníaco, los polietilenos, paragileno, etcétera, pues sin el suministro doméstico. Y dejas un hueco enorme en el mercado nacional que se satisface con importaciones, ¿no? Entonces, en esta gráfica lo que podemos ver son, pues,
el valor de las producciones, el valor de la importación de petroquímicos y productos petroquímicos y las exportaciones de crudo. La barra azul son las exportaciones, la línea son las importaciones de petroquímicos. Entonces podemos ver que al 2014, en general, el valor de la exportación de crudo era mayor que la importación de petroquímicos. Pero la situación cambió, digamos, a partir del 2015. Y de hecho, si sacamos un promedio entre el 2015 y el 2019, tenemos que el valor de los productos petroquímicos, o sea, las importaciones, es mayor que las exportaciones de crudo. Entonces, básicamente exportamos crudo, pero los beneficios de esa actividad pues se cancelan con la importación de productos petroquímicos. Y aquí tengo los números precisamente, ¿no? Entre el 2010 y 2014, por ejemplo, se importaron alrededor de 20.000 millones de dólares por año en petroquímicos, pero las exportaciones de crudo fueron el doble, ¿no? Alrededor de 42.000 millones de dólares por año en promedio en ese periodo. Y en el 2015-2019, pues todo cambia, ¿no? Las importaciones de petroquímicos ascienden a 21.000 millones de dólares en promedio en esos años y las exportaciones un poquito menos, 20.600 millones de dólares. Entonces, tenemos un problema ahí, ¿no? Y estos son datos del Banco Central. Y vean, entonces, ¿qué está ocurriendo en las principales cadenas de valor de la petroquímica de petróleos mexicanos? Que es la de los derivados del metano. Bueno, pues ahí en los derivados, entre los derivados del metano tenemos el amoníaco, ¿no? Que es básicamente el commodity que explica mucho de la caída que ocurre en la segunda mitad de los 90 en esta gráfica. Pero pues vean lo que ocurre ahorita. La línea negra es la producción de derivados del metano, y esta línea gris es la del amoníaco. Entonces, desafortunadamente es una cadena de valor que se ha abandonado prácticamente, ¿no? Aquí en México tenemos el complejo petroquímico de Cozoleacaque, al sur de Veracruz, que es el único complejo que produce amoníaco, ¿no? Hay otro en Camargo, en Chihuahua, pero está sin actividad o sin producir desde hace casi 20 años, ¿no? Desde el principio de la década de los 2000. Y una razón para explicar ello es básicamente la caída en la producción de gas natural, ¿no? El gas natural seco, que es el que se utiliza en el proceso para producir amoníaco. Pues como ustedes han de saber, ha habido una política en la cual se ha favorecido la gasificación de la matriz energética del país, ¿no? Entonces utilizamos mucho más gas natural para generar energía eléctrica de lo que se utilizaba hace 10, 20 años, ¿no? Y a este fenómeno podemos también añadir el hecho de que la producción de gas natural ha caído desde, bueno, el 2010, como podemos ver, ¿no? Constantemente cada año la producción de gas natural se ha contraído, ¿no? Entonces no hay gas natural suficiente para mandar a las plantas de amoníaco, ¿no? Que existen en Cozoleacaque, y aparte es más pronunciada la caída de la producción en el sureste de México. Y bueno, esa es una de las cadenas de valor importante, ¿no? La otra también que es bien importante, de hecho podría decir que es la más importante, es la de los derivados del etano, ¿no? Polietilenos, es que básicamente son plásticos, ¿no? El amoníaco que vemos aquí es básicamente para, bueno, tiene varias aplicaciones industriales, pero la más importante es la de fertilizantes nitrogenados. Y vean la producción de derivados del etano. Voy a tratar de hacer más grande la gráfica. Aquí tenemos el etileno, el óxido de etileno y los polietilenos, ¿no? El de baja densidad y el de alta densidad, que son los más importantes. Pero en general podemos ver que también desde el 2010 la producción de etano ha caído, la producción de derivados del etano ha caído significativamente, ¿no? De 2.8 millones de toneladas a 718.000 toneladas, ¿no? Eso también tiene que ver con la
poca disponibilidad de gas natural que se transforma en etano aquí en México, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la producción de etano? Bueno, la producción de etano, el etano es un gas, el gas natural, bueno, es un componente del gas natural, y vean lo que ha ocurrido con la producción, ¿no? De 119,000 barriles diarios en el 10, perdón, a 70,000 barriles en el 2020. Entonces, realmente se ha contraído la producción, ¿no? Y estos 70,000 barriles pues, no son suficientes para alimentar los compromisos de Pemex, ¿no? Pemex tiene complejos en Coatzacoalcos que utilizan polietilenos y pues otro gran consumidor de etano, perdón, en México está también en el sur de Veracruz, en el municipio de Nachitán, ¿no? Me refiero a etileno 21 que produce polietilenos. Entonces, como podemos ver, hemos abandonado esta industria que básicamente alimenta los procesos industriales de un sinnúmero de sectores económicos, ¿no? Por ejemplo, la de los plásticos, fertilizantes, etcétera. Y a pesar de esta situación y el hecho de que nuestras autoridades, el presidente López Obrador y también la secretaria de Energía, Rocío Nale, han reconocido que se ha abandonado la industria petroquímica, aparentemente a pesar de esa postura y de las promesas que han hecho en cuanto a rescatarla, en este sexenio, pues no se va a hacer gran cosa en cuanto a la petroquímica, ¿no? Eso es lo que pues últimamente ha declarado el presidente. Bueno, en el 2019, por ejemplo, desde Camargo, Chihuahua, al pie de las plantas de amoníaco, en una visita que hizo al estado, decía junto a varios trabajadores de Pemex que se iban a rescatar las plantas petroquímicas y las de amoníaco para producir fertilizantes, ¿no? Entonces, de eso no ha ocurrido gran cosa, ¿no? Camargo sí que sin operar, Cosoleacaque que ya ha hecho andar una planta que ha operado intermitentemente en el 20 y en el 21, y la producción de amoníaco pues continúa siendo muy baja, ¿no? Y pues básicamente en esta historia lo que te cuenta, o esta gráfica lo que te cuenta, es básicamente que aquí en México desde el sexenio de Cedillo, el país se ha dedicado a desmantelar cadenas de valor petroquímica, ¿no? Una de ellas es la de los amoníaco, fertilizantes nitrogenados, pero pues también me refiero a, por ejemplo, a los polietilenos, ¿no? Si uno revisa los niveles de producción de las plantas de polietileno del país, o de Pemex precisamente, pues son muy bajos, ¿no? Y de hecho ahí está la infraestructura. Ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que podría ocurrir? He argumentado en otros foros que el gobierno podría dar tiros de precisión, ¿no? O sea, no hay que rescatar todos los activos petroquímicos de Pemex, porque eso sería prácticamente imposible, ¿no? Dados los problemas o los compromisos financieros tanto del gobierno federal como de Petróleos Mexicanos. Pero hay activos que valdría la pena evaluar qué hacer con ellos, ¿no? Para que empiecen a producir más. Y uno de ellos es, las plantas de amoníaco de Cosoleacaque, pero hay una parte que yo le veo también potencial, que es la de los derivados del etano. Para la planta de Braskem y de etileno 21 es importante tener un suministro de etano constante, ¿no? Para poder operar. Y una solución que se ha contemplado es la construcción de una terminal para importar etano, precisamente ahí en Coatzacoalcos, ¿no? En la laguna de Pajaritos. Y podría eso no solamente beneficiar a la iniciativa privada, sino también al Pemex mismo. Pemex, como les decía, tiene plantas de etileno, de óxido de etileno y de polietilenos en sus complejos en el sur de Veracruz, Pajaritos, Cangrejera, Morelos. Y esta terminal para importar etano podría ser un proyecto que viniese a solucionar un número de problemas para Pemex y para el sector privado, ¿no? Pero bueno, el título de la presentación es hacia dónde se dirige la industria petroquímica, ¿no? En México, el
las perspectivas no son claras, ¿no? El presidente ha dicho de que pues, básicamente no hay recursos para rescatar la petroquímica, dado que es una industria intensiva en capital. Sin embargo, también me ha interesado últimamente ver qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Y es bien interesante lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces les quisiera yo hablar un poco sobre pues cuáles son las perspectivas de la petroquímica en otras partes del mundo, ¿no? Y por ejemplo, hace como 2 años en un reporte, la Agencia Internacional de Energía estimaba que hacia el 2030 y hacia el 2050, la demanda de crudo adicional, el principal determinante va a ser la industria petroquímica, ¿no? Más o menos una tercera parte de la demanda adicional al 2030 va a provenir de la industria y para el 2050 un poquito más de la mitad. Entonces, esta es una forma para que las empresas, tanto privadas como estatales, pues diversifiquen su portafolio de inversiones, ¿no? Básicamente una forma de proteger en un futuro el flujo de efectivo ante un escenario en el cual, por ejemplo, la demanda de combustibles para automóviles no crezca a la velocidad que ha venido creciendo, ¿no? Si bien se estima que, por ejemplo, el número de vehículos podría ser el doble de aquí al 2050, eso no significa que la demanda de combustibles va a crecer en esa proporción, ¿no? Porque va a haber una introducción y penetración de los, ¿cómo se llama? De los autos eléctricos, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino políticas públicas en las cuales los gobiernos, muchos gobiernos de muchos países están impulsando y aprobando para reducir emisiones de CO2, ¿no? Sistemas de transporte más eficientes, etcétera. Entonces, el futuro de los combustibles no es tan brillante como lo fue en el pasado. Esto da espacio a que las empresas reconsideren su estrategia y vean en otros sectores como, por ejemplo, las renovables para algunos o la petroquímica para otros, fuentes de ingresos hacia adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que están contemplando entonces aquellas empresas que le están apostando a la petroquímica? Pues al hecho de que en Asia, por ejemplo, la demanda se espera que aumente a medida de que la clase media se ensancha, ¿no? O sea, por ahí leía que más de la mitad de la clase media, de la nueva clase media en el mundo en desarrollo, va a provenir de Asia, muchísimo más de la mitad, o sea, China y la India, ¿no? Entonces, muchas empresas de esos países están preparando para capturar los beneficios de ese progreso y entienden que con ello se va a aumentar la demanda de petroquímicos. Entonces, lo que están pretendiendo hacer es reconfigurar las refinerías existentes para a un barril de petróleo no obtener un porcentaje menor de gasolinas, ¿no? Y aumentar el porcentaje de petroquímicos. Por ejemplo, un rendimiento convencional de una refinería anda en el 5%, ¿no? Una refinería bien integrada con procesos petroquímicos en 20%. Pero ya están haciendo avances tecnológicos y de investigación para poder aumentar los rendimientos petroquímicos por barril de crudo, ¿no? Hace como 1 año o 2, la Secretaría de Energía visitó Jamnagar en la India, una empresa una refinería de Reliance Industries, pero es precisamente esa refinería, Reliance Industries está contemplando reconfigurarla para reducir la producción de combustibles y aumentar la producción de petroquímicos, ¿no? Entonces, Reliance Industries, de hecho, se quiere convertir en una de las 5 empresas petroquímicas más grandes del mundo y busca en algunos proyectos, por ejemplo, obtener hasta 70% de petroquímicos en un barril. Entonces, hay empresas que están
reduciendo su exposición al mercado de los combustibles, ¿no? Y apostándole a la petroquímica. Otro país es China, ¿no? Están invirtiendo de manera significativa en proyectos para producir petroquímicos, ¿no? A raíz de provenientes del crudo, ¿no? Y también buscan rendimientos petroquímicos más altos de lo normal, ¿no? Arriba del 50%. Entonces, básicamente, es una estrategia que significa anticiparse a las tendencias que vienen, ¿no? En 5, 10, 20, 30 años. Sí, oye, aprovechando que... ¿Sí? ¿Sí? Adelante, adelante, Adrián. Yo creo que alguien dejó prendido su micrófono. Ah, ok. Sí, ya voy a concluir, ¿no? Pero esta tecnología que se llama Crude Oil to Chemicals, COTC, no es la única tendencia que estamos viendo que algunos países en desarrollo están adoptando, ¿no? También, por ejemplo, Saudi Aramco está buscando establecer convenios o alianzas con empresas que en un futuro van a necesitar ese crudo transformarlo en petroquímicos, ¿no? Reliance Industries, por ejemplo. Entonces, ahorita hay una negociación entre Reliance Industries de Aramco, en la cual va a implicar, ¿cómo se llama?, la presencia de Saudi Aramco en el Consejo de Administración de Reliance Industries. Y aquí la idea es, desde el punto de vista de Saudi Aramco, es garantizar el suministro de cierta volumen a las refinerías de Reliance Industries. Y bueno, desde el punto de vista de Reliance Industries, bueno, garantizar el suministro también, ¿no? Entonces es una situación ganar-ganar. Pero hay últimamente también he estado investigando sobre lo que es el amoníaco verde, ¿no? En referencia al que pues se produce en Cozoleacaque, aquí en Veracruz, por parte de Petróleos Mexicanos. Y no sé si muchos hayan oído hablar de este tema, ¿no? Pero realmente es fascinante, ¿no? Porque mientras el amoníaco convencional aquí en México, por ejemplo, se produce o es derivado del gas natural, o sea, y es un proceso que implica emisiones. El amoníaco verde, en teoría, no implica emisiones contaminantes, ¿no? De ahí su nombre, el amoníaco verde, ¿no? Y básicamente se obtiene al reaccionar nitrógeno, que se separa del aire, con el hidrógeno derivado de la electrolisis del agua. Proceso que a su vez es alimentado por renovables. Entonces, para producir amoníaco verde, tú necesitas tener que tu planta, que tus instalaciones tengan acceso o estén conectadas a energías renovables, ¿no? Entonces, es interesante en el sentido de que, por ejemplo, en un reporte el año pasado, se estima que entre el 25 y 50% del consumo total de la industria naviera pueda ser reemplazado por amoníaco para el 2050. Es decir, para algunas industrias el amoníaco está siendo considerado para combustible del futuro, ¿no? Y hoy se producen alrededor de 180 millones de toneladas anuales, ¿no? Se requerirán 150 millones de toneladas adicionales, ¿no? Si este escenario, en cuanto a la industria naviera, se a concretar, ¿no? Pero aquí la pregunta es quién lo va a producir, quién se está preparando ahorita para producirlo, ¿no? Bueno, pues México no. Y bueno, para ello también se requerirán mayores inversiones en renovables. El punto aquí también es de que el amoníaco verde, el mercado está en pañales, ¿no? Sin embargo, que entiendo físicamente se trata del producto, ¿no? El amoníaco verde y el amoníaco convencional. Entonces, hay alrededor de 120 en todo el mundo que están, bueno, especializados en el manejo y en el almacenamiento de amoníaco. Entonces, construir un mercado para el amoníaco verde no precisamente implica empezar de cero, ¿no? Hay infraestructura que se puede adaptar para hacer llegar o conectar con productores y consumidores de amoníaco verde, ¿no? Y bueno, ¿qué hay para México? México tiene instalaciones no solamente de producción de amoníaco nacional en Cozoleacaque o en Camargo, ¿no? Sin utilizarse por el momento. Hay amoniaductos, hay puertos que
que manejan y almacenan amoníaco, por ejemplo, Coatzacoalcos, Salina Cruz, si no me equivoco, Lázaro Cárdenas y Topolobampo. Ahí hay infraestructura que bien podría utilizarse, ¿no? Pero la parte también muy interesante de lo que tiene que ver el amoníaco verde es el hecho de que puede ser el mecanismo que capture hidrógeno para facilitar su transporte. El hidrógeno es más riesgoso de transportar de un país a otro. Pero si uno lo captura en amoníaco, eso es menos peligroso, es menos riesgoso, ¿no? Y les decía, ¿no? O sea, hay 120 puertos en todo el mundo que están especializados en el manejo y en el almacenamiento del amoníaco. Entonces, el amoníaco verde, una de sus características es que puede almacenar hidrógeno y transportarse de un país a otro. Y en el país donde se vaya a consumir, el hidrógeno se puede desasociar del amoníaco y utilizarse, ¿no? Entonces, el futuro de la petroquímica realmente es fascinante porque tenemos por un lado refinerías nuevas y otras que se están reconfigurando para producir más petroquímicos de un barril de petróleo, menos combustibles. Pero por el otro lado también tienes el amoníaco verde que puede ser, pues que te ayuda, que captura, almacena hidrógeno y puede eso ser también algo que veamos en un futuro. Entonces yo quisiera pararle a ver si hay algunas preguntas al respecto y voy a dejar de compartir. Sí, Hola, Marcelo. hola, ¿me escuchan, verdad? Sí. Adrián, muchas gracias por tu exposición. Y tenemos una pregunta de Carlos Tapia, que dice: hola, Adrián, me gustaría mucho conocer tu opinión de los proyectos petroquímicos privados. Sabemos que son pequeños, pero se podría aprovechar el gas natural en exceso que tenemos en Texas. Gracias. ¿Qué opinas sobre sí. los petroquímicos? Sí, se podría aprovechar el gas natural, pero hay que recordar que el gas natural que nos mandan a México, pues ya viene procesado, ¿no? Básicamente para convertirlo en energía eléctrica, ¿no? Podría utilizarse para, por ejemplo, los derivados del metano. Pero si uno quiere tener más opciones para la industria petroquímica en el país, pues entonces se tiene que considerar otras materias primas como el etano, ¿no? Entonces, hablar del etano no es precisamente hablar del gas natural que se manda desde Texas, ¿no? Y sí, hay varios proyectos en cuanto a amoníaco, ¿no? Hasta donde yo sé, hay o había 3 grupos interesados en invertir, ¿no? Y aquí, pues, desafortunadamente no ha habido el acompañamiento de las autoridades federales para que esto se materialice, ¿no? Entonces, pues yo veo las perspectivas para también el sector privado un tanto difíciles, ¿no? En ciertos mercados, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el mercado de amoníaco, el mercado es enorme, está desatendido aquí en México, ¿no? O sea, a raíz de la caída en la producción de amoníaco, se ha estado importando amoníaco, ¿no? En lugar de echar a andar las plantas que tenemos. Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho eso? Ha afectado otras cadenas como la de los fertilizantes, ¿no? O sea, el amoníaco, uno de los principales usos del amoníaco es precisamente transformarlo en fertilizantes nitrogenados, ¿no? Como la urea. La urea es el fertilizante más importante para la agricultura aquí en México, ¿no? Y en los 90s, pues básicamente México era autosuficiente en la producción de fertilizantes nitrogenados y bueno, nos dedicamos a desmantelar esa cadena de valor y al momento, pues importamos en cuanto a nitrogenados, pues si no me equivoco, un alto porcentaje de los fertilizantes que utilizamos. Y en urea, que es el más importante, yo creo que estamos cerca del 100%, ¿no? Y ahí hay un espacio importante para el sector privado, ¿no? Entonces, si hacemos ese análisis en cuanto a varios productos petroquímicos, te vas a dar cuenta de que el mercado mexicano está desatendido y hay espacio para que entre el sector privado. Ah, esta niña. Sí, pero dije, porque, que también está con la otra que se le encargó, pero dice que
Que apenas está checando porque a las 3 tiene... No, apagar. ¿Ya? Muchas gracias. Perdón, Adrián, adelante. Apaguen sus micrófonos, por favor, colegas. Tú lo puedes hacer, aquí yo se lo apagué a JM. A ver. Pris, por favor, ¿nos podrías apoyar con eso? Claro ¿Con los que sí, micrófonos? estoy al pendiente. Gracias. Gracias. Adelante, Adrián, disculpa. Bueno, aquí veo otras preguntas, ¿no? De Miguel Jasso. Concluiremos que en este gobierno no habrá inversión en la petroquímica y no permitirá la entrada de inversiones privadas. Pues yo creo que no está en su interés, ¿no? Hay muchos proyectos, yo creo que se podrían apoyar, ¿no? O sea, teníamos el de amoníaco en Topolobampo. Tengo entendido que también en la laguna hay alguien intentando hacer algo, ¿no? Pero pues hemos visto que en estos 3 años no se ha materializado o avanzado estos proyectos, ¿no? Entonces, y lo que recientemente declaró el presidente de que vamos a sentar las bases para que el siguiente gobierno rescate la petroquímica, pues me hace pensar que en los siguientes 3 años no vamos a ver anuncios importantes en ese sentido. Claro. Adrián, antes de pasarle la voz a Cristina Vizcaíno, a nuestra colega de la Barra Mexicana de Abogados, quiero hacerte una pregunta que dispara Edgar Zavala, que antes de comenzar nuestra charla, yo te pregunté sobre esta misma cuestión y aparte tú hiciste un artículo, que quiero que nos cuentes de ese artículo, hace poquito para el blog de Rice University, sobre la refinería Deer Park. Hay muchas personas que dicen que fue un mal negocio porque creo yo, Adrián, discúlpenme si mi consideración es un poco radical, pero he visto que muchos analistas y opinólogos están expresándose sobre Deer Park bajo una óptica del activismo energético, no tanto desde un tema de ser expertos en energía, desde un tema más técnico. Veo que mucho del debate, desgraciadamente, está envenenado, si me permiten la palabra, por el activismo, que no tiene nada de malo, pero hay muchos sesgos sobre la claridad del tema. Todo esto viene a colación, Adrián, porque quiero preguntarte, ¿Deer Park realmente fue un mal negocio para México o bajo los objetivos del gobierno de Pemex, que desde hace varios años ya trae el carril de fortalecer a Pemex, etcétera? ¿Fue un mal negocio para Pemex? Eso está por verse, ¿no? Yo creo que es muy temprano para emitir un juicio, pero lo que sí te voy a decir es de que pues no hemos sido engañados, ¿no? El presidente hoy y antes como candidato siempre ha tenido un discurso nacionalista en cuanto al sector energético. Y la compra de Deer Park aparentemente tiene sentido si pones atención a la estrategia y al discurso y a las políticas de este gobierno, ¿no? Y yo creo que hay que dar el beneficio de la duda, porque en ese sentido, aquí en México lo que tenemos son 6 refinerías, ¿no? Que desafortunadamente, cuyo volumen de producción no ha aumentado significativamente durante este gobierno, ¿no? O sea, continúan alrededor del 40%, ¿no? Si no me equivoco. Creo que no hemos pasado del 50% en cuanto a la capacidad, al uso de la capacidad instalada, ¿no? Entonces, realmente nos va a costar mucho dinero a los mexicanos mejorar y darle mantenimiento a esta infraestructura, ¿no? Entonces, una alternativa para el presidente fue comprar Deer Park en Houston. Y yo creo que bajo esa lógica tiene sentido, ¿no? Ahora hay que ver si la van a administrar o la van a continuar administrando bajo las prácticas con las cuales se venía administrando, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Hace poquito para la revista Oil and Gas Magazine escribí un artículo precisamente hablando de Deer Park y yo estoy diciendo que no es tan mal negocio obedeciendo a los de Pemex, porque no. pues no engaña a nadie. Pues López Obrador, el presidente López Obrador ya lleva varios años con ese discurso nacionalista de fortalecer a Pemex, etcétera. En su concepción ideológica está Pemex. Yo no creo que haya sido un mal negocio siempre y cuando, bueno, va a ser un buen negocio si no se mexicaniza su gestión administrativa. Porque si empiezan a manejar a Deer Park como han estado manejando a las 6 refinerías existentes, o en general al gobierno, con mucha ideología, con poca práctica, con
con temas así medio escabrosos, creo que ahí va a ser el punto flaco de la refinería tejana. ¿Por qué? Porque sí vemos que también es un mayor, y ahorita quiero hacerte otra pregunta, representa beneficios directos como están aprovechando la experiencia petrolera de Houston, están aprovechando la capacidad instalada que existe ya. Creo que el mal negocio no es Deer Park, sino Dos Bocas. Pero a ver, Adrián, cuéntanos así rapidísimo, ¿qué tiene Deer Park que no tienen las 6 refinerías existentes en México? ¿O qué le falta a Deer Park que con respecto a las mexicanas? ¿O qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Aunque parezca Yo creo que obvio. tiene mejores prácticas, ¿no? En su administración, obviamente, ¿no? Y en su gestión. Y es algo que yo creo que el gobierno mexicano de lo cual podría aprender, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que esa oportunidad ha estado ahí desde los 90, ¿no? Desde el momento en que se adquirió la mitad de esa refinería, ¿no? O sea, el transferir ciertas prácticas de Deer Park al Sistema Nacional de Refinación es algo que se pudo haber hecho desde hace 20 años, ¿no? Y pues, si uno ve los números del Sistema Nacional de Refinación, pues creo que es algo que no se ha instrumentado, ¿no? Y que nos ha quedado a deber. Y aparte hay que recordar el discurso del presidente, ¿no? O sea, el negocio es secundario. Lo importante aquí es la soberanía energética, ¿no? Lo que sea que eso signifique bajo la óptica del presidente y la secretaria Rocío Nale, ¿no? Pero yo creo que sí hay que esperar a ver si se trata de un buen negocio, ¿no? Entonces, al momento tiene sentido, ¿no? Y bueno, y la crítica aquí es que aparentemente va en contra de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Hay empresas estatales que están desinvirtiendo, por ejemplo, Petrobras, ¿no? Hay empresas que están acercándose más a las renovables y alejándose de los combustibles fósiles. Hay otros que se están haciendo en cuanto a petroquímica. Entonces, la estrategia del gobierno federal es precisamente acercarse a los combustibles fósiles, ¿no? Y poner en pausa el desarrollo de otro tipo de energías, ¿no? Como las renovables o la petroquímica, que es lo que nos atañe, ¿no? en esta discusión. Y yo creo que va en ese sentido, ¿no? Y aparte no hay que olvidar de que a pesar de que haya una conversación que está ganando momentum en el mundo en cuanto a la descarbonización de la economía, es un proceso lento que va a tomar décadas, ¿no? Y en un país en desarrollo, yo creo que va a tomar más que en un país avanzado, ¿no? Entonces, en 10, 20, 30 años vamos a ver una coexistencia entre los combustibles fósiles y las energías más limpias, ¿no? Entonces, aquí esta coexistencia yo creo que va a continuar durante más tiempo en el caso de México que en el caso de otros países más avanzados, ¿no? Sí, porque veo, Adrián, que el debate, como mencioné ahorita, está muy marcado por el activismo y por la satanización que hay hacia los hidrocarburos, refinerías, etcétera, y también por esa oposición ideológica de carácter político que un gran sector de la población tiene hacia el presidente. Mi punto siempre ha sido, a ver, dejando a un lado la parte política, o sea, que si estamos a favor o en contra del señor presidente, vamos a analizar las cosas de manera objetiva. Y por eso creo que Deer Park, así de bote pronto, grosso modo, no es tan mal negocio, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Gracias, Adrián. Sí. Quiero pasarle el uso de la voz a nuestra amiga Cristina Vizcaíno, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Cristina, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Hola, hola, Cris. Creo que no. No nos escucha. Ah, no, sí, Bueno. ahí está, creo. Hola, Cristina. Hola. La están haciendo coanfitriona, entonces allá ya apenas estamos acomodándonos. Mientras tanto, ¿hay alguien más que tenga Sí, alguna perdón, pregunta? discúlpame, no tenía micrófono, por eso no podía hablar. No te preocupes, Cristina, adelante. Muchas gracias, Adrián. Me encantó tu plática. La verdad es que hiciste un análisis muy claro de cómo está la industria petroquímica acá en México. Y bueno, yo quisiera resaltar algunos temas de lo que tú has comentado que creo que es
un tema pues, muy conocido en el sentido de, mientras no haya producto que refinar, pues vamos a tener un gran problema y muchas áreas de la industria petroquímica van a estar abandonadas, van a estar subutilizadas o van a estar, perdón, poco utilizadas. Va a haber un decaimiento de esta industria y por lo tanto las múltiples refinerías que que tenemos en México, pues van a tener una poca o pobre utilización, ¿no? La pregunta obligada, Adrián, bajo esta perspectiva de la caída de la industria petroquímica que nos estás comentando por la falta de crudo, por la falta de producción petrolera, sin lugar a duda, le pega a todos los negocios de refinación que tenemos, llámese las múltiples refinerías que se tienen ya y también al proyecto de Dos Bocas. ¿Cómo ves este tema de la eventual producción, de reactivar la producción petrolera? Yo la verdad es que no he visto políticas públicas destinadas a reactivar la producción petrolera. Más bien lo que veo es dan 3 pasos para atrás en este tema y pues me parece que lo que no se entiende en cuanto a la política de Estado que se está implementando es que primero hay que incentivar la producción petrolera. No sé, ¿cuál es tu punto de vista, Adrián? Pues básicamente el futuro del negocio petrolero son las reservas, ¿no? Y ahí realmente hay tareas que hacer, ¿no? En cuanto a invertir en exploración y, ya y no se diga ya producción. Y si no mal recuerdo, la capacidad del Sistema Nacional de Refinación es de alrededor de 1.5 millones de barriles, ¿no? Entonces, si adicionamos las 340,000 de Dos Bocas, pues vamos a llegar fácilmente a 1.8. Hoy producimos alrededor de 1.6, 1.7 millones de barriles. Entonces, si realmente en algún momento conseguimos, por ejemplo, elevar el porcentaje al cual utilizamos las refinerías, incluyendo Dos Bocas cuando esté operando, pues vamos a tener problemas en cuanto a tener suficiente crudo para alimentarlas, ¿no? Dado que, pues creo que más de la mitad, alrededor de la mitad de la producción actual se exporta. Entonces vas a tener que decidir si mandar crudo a una refinería que no es tan eficiente o cumplir con tus compromisos de exportación, ¿no? El presidente ha dicho de que él prefiere la opción de refinar aquí en México y no exportar, pero eso está por verse, ¿no? Porque nos quedan 3 años y no sé si le dé tiempo para ver esa idea materializarse, ¿no? Y Sí. yo creo que por eso la compra de ¿cómo se llama? De Deer Park. Deer Park. Exacto, ¿no? Porque podría ayudar, complementaría lo que se está haciendo o dejando de hacer aquí en México en cuanto a refinación. Sí, aunque yo vería muy poco eficiente el que tengamos crudo aquí y no lo llevemos allá a refinar, ¿no? Pero eficiente, o sea, eso es un término relativo, ¿no? Porque allá, por ejemplo, tienes una refinería que opera, me cuesta trabajo pensar que son más de 1,000 trabajadores, ¿no? Y aquí en México, en una refinería, tú entras y son ciudades enteras, o sea, Sí, de claro. gente. O sea, que son 5,000 personas trabajando en una refinería, ¿no? Entonces, todos esos beneficios que se puedan derivar de la política del presidente se los van a comer ahí adentro en las refinerías, ¿no? O sea, todas esas eficiencias o ese valor que busca el gobierno agregar a un barril de crudo vía refinación, se lo van a comer las ineficiencias al interior de las refinerías, ¿no? Y Pemex en general. Entonces, yo creo que relativamente es más eficiente refinar allá en Deer Park que en México, ¿no? Pero bueno, la política del gobierno es precisamente rescatar las refinerías, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste eso de aquí al 2024. Claro, claro. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Cristina. Gracias, Adrián. Si no tienen otra pregunta, si no hay alguna más, quiero preguntarte entonces para acabar, Adrián. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Qué vislumbras para el sector energético en general y para el objeto de estudio que hoy abordamos en lo particular? ¿Qué vislumbras, Adrián?
Creo que hay muchas omisiones en las cuales está incurriendo este gobierno, ¿no? Pero eso no es nuevo. Ha habido omisiones en sexenios anteriores, ¿no? Y lo vemos en el caso del Sistema Nacional de Refinación, en la industria petroquímica, etcétera, ¿no? Aquí lo interesante es, bueno, lo que parece es que el gobierno está básicamente pateando la lata para el siguiente gobierno, ¿no? Porque los problemas que tiene Pemex, por ejemplo, son como una bola de nieve que han estado creciendo desde pues, la época de Cedillo, vamos a decirlo, ¿no? Y que cada gobierno en turno las ha alimentado, ¿no? Y ya ni se diga lo que hizo Peña Nieto con Petróleos Mexicanos al endeudarla a más no poder, ¿no? Mientras abría el sector energético a la industria privada. Pero lo que está haciendo el presidente básicamente, pues es, desde mi perspectiva, es subestimar todo ese daño que se le ha hecho a Petróleos Mexicanos, porque las medidas que se están tomando, pues se están quedando chiquitas en cuanto a lo que realmente se necesita hacer en Pemex, ¿no? Y esta discusión de qué empresa petrolera queremos, pues no sé, hacia adelante, en los años por venir, pues no la estamos teniendo, ¿no? O no hay espacio para tenerla, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián. Entonces, la última pregunta para rematar. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? ¿Con las anteriores administraciones se estaba encarrilando un mejor sector energético? ¿O todo así, lo voy a lanzar así? ¿O todo fue una simulación? ¿O qué pasa? O sea, de plano, hoy se están haciendo las cosas muy malas y diferentes a como estaban antes. Pues lo que yo pienso es que no hicimos la tarea, ¿no? En sexenios anteriores, ¿no? Y pues Fox y Calderón y Peña Nieto tuvieron el beneficio de poder producir más y, ¿cómo se llama? Un contexto en el cual los precios de crudo eran relativamente más altos, ¿no? Ahorita creo que también son altos, pero bueno, se han acumulado las ineficiencias al interior de Petróleos Mexicanos que, por ejemplo, si uno revisa los estados financieros, o sea, la deuda financiera es, o sea, tremenda, ¿no? Si uno, por ejemplo, si uno toma en cuenta también los pasivos laborales, que andan alrededor de 80,000 millones de dólares, o sea, ya hay, y lo que se le debe a proveedores, pues básicamente los compromisos o los pasivos de la empresa son alrededor de 200,000 millones de dólares, ¿no? Ahí podemos, ¿cómo se llama?, corroborar los números en el reporte anual de Pemex. Pero básicamente ese gobierno tiene poco margen, ¿no?, para poder, en ese sentido, ¿no?, rescatar Pemex. Entonces lo que está haciendo es pues tratar de ayudarla, pero yo creo que se está quedando corto porque los números no levantan, ¿no? Claro, el objetivo... Y la responsabilidad es compartida, o sea, no es esta administración, son las 4 anteriores. Exactamente, creo que no podemos, por un tema de preferencias políticas o de aversión política hacia un candidato, bueno, hacia un presidente. Mi punto es que no podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que a lo largo del tiempo hemos estado acumulando ineficiencias, desidias, malas decisiones, que a la postre es las que nos tienen sumidos en una gran crisis o en una crisis mediana, ¿no? Adrián, yo te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Eres una persona que yo en lo personal admiro, respeto mucho, leo tus artículos, me gusta seguirte en Twitter. Por favor, dinos cómo te pones en Twitter, cómo seguirte. Adrián.dualt. Perdón, otra vez, por favor. Adrián.dualt. Perfecto. Entonces, así no es difícil. Podemos contactarte y muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes, igualmente, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Y en la barra, en el capítulo Nuevo León de la barra mexicana Colegio de Abogados, estamos enteramente a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Abrazo. Gracias por la invitación y a todos los que asistieron. Gracias, Adrián. Gracias, Marcelo. A ti, Cristina. Abrazos. Bye, bye. Bye.